movimiento uniforme acelerado. ¿Listo? Entonces voy a reducir la cámara. Bueno, entonces el movimiento uniforme acelerado es el segundo movimiento que se estudia en física, en la cinemática, como tal, ¿sí? ¿Qué significa el acelerado? ¿Cierto? La aceleración consta en el cambio de velocidad. En el anterior movimiento, en el movimiento uniforme rectilíneo, no había cambio de velocidad. Es decir, la velocidad era una constante en todo el movimiento. En cambio acá hay variación en esa velocidad, o sea, en un momento va a cierta velocidad y como que después corre más rápido o corre más lento, dependiendo de la situación que estemos analizando. Este man de la mazamorra siempre pasa a esta hora, qué berraco. Bueno, ahora, la aceleración es lo que se define como la variación de la velocidad en el tiempo. Una aceleración positiva es cuando aumenta su velocidad en el tiempo. Y una aceleración negativa es disminuir la velocidad. ¿Y cómo se le llama disminuir la velocidad? Frenar, ¿cierto? Cuando está frenando es cuando está desacelerando. ¿Listo? Se pasa de una mayor a una menor. Ahora miremos, la ecuación inicial del movimiento uniforme acelerado es esta. A, que denota la aceleración, es igual a delta de velocidad, o sea, la variación de la velocidad dividido el tiempo. Y ya sabemos que toda variación significa algo final menos algo inicial. Por lo tanto, será velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Listo? Esto es, miren ahí cómo está frenando el muchacho con la muchacha. Puso todo el freno ahí. Bueno, entonces la aceleración se mide en metros por segundo. Como es la variación de velocidad, ¿cierto? La velocidad se mide en metros por segundo. En el tiempo, entonces, metros por segundo cada segundo o metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la unidad en que se mide la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Pues si fuéramos a otra unidad más conocida, kilómetros por hora cuadrado, ¿sí? Pero usualmente uno utiliza es metros por segundo al cuadrado. Ahora, vimos que de la ecuación inicial, o sea, de esta que tenemos acá, esta ecuación, tenemos 4 unidades. Tenemos la aceleración, tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo. 4 variables en esta ecuación y las podemos despejar, ¿sí? ¿Cómo se pueden despejar? Pues de esta manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para hallar esta de acá, esta de velocidad final, ¿qué tenemos que hacer? Pues esta t que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me queda, por ejemplo, lo voy a hacer por acá en un momentico, AT es igual a velocidad final menos velocidad inicial. ¿Cierto? Y ahora, este que está negativo pasa al otro lado a sumar. Y me queda velocidad inicial más, porque ahí no hay signo, ¿cierto? Acá en esta partecita de acá no hay signo. Entonces, por lo tanto, debe ser positivo. Aceleración por el tiempo. Es igual a velocidad final. Y así sacamos esta ecuación de acá. De la misma manera, despejando cada una de ellas, pueden encontrar velocidad inicial. Pues si quieren hallar velocidad inicial, miren lo más fácil. Aceleración por tiempo está sumando, pasa ya a restar y les queda esta. Y el tiempo, que es lo más fácil, miren, de acá. Aceleración está multiplicando, pues la mandamos a dividir y así sacamos la del tiempo. Entonces nosotros podemos tener esas ecuaciones. Esas ecuaciones se parecen mucho a las del Moore, ¿cierto? Las que teníamos con el movimiento uniforme rectilíneo y la de velocidad. Miren, si ustedes recuerdan, por ejemplo, esta es velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre el
tiempo. Acá, posición final menos posición inicial más velocidad por el tiempo. Posición inicial, posición final menos velocidad por el tiempo. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar una similitud con las ecuaciones del movimiento uniforme rectilíneo. Pero ahora estamos hablando de aceleración. Entonces ya sabemos cada una de ellas, cómo se manifiestan: la A de aceleración, la BF de velocidad final, la BI de velocidad inicial y T de tiempo. Ahora, lo más sencillo es pues hacer el terror de los ejemplos, ¿cierto? Aplicarlos es muy sencillo porque se parecen mucho en primera instancia, el primer nivel, a los del movimiento uniforme rectilíneo. Vamos a hacer dos nada más. ¿Listo? Entonces, los primeros, halle la velocidad final de un móvil que tiene una velocidad de 10 metros por segundo, acelera a 3 metros por segundo al cuadrado por 15 segundos. Entonces, como siempre en física, lo primero que tenemos que sacar son los datos. Los datos son lo más fundamental en física. Entonces, miremos. Las unidades nos dicen qué es lo que nos están dando. Por ejemplo, metros por segundo al cuadrado es unidad de aceleración. Si nos dicen la velocidad final, entonces, esa es la pregunta, miren. Halle la velocidad final, por eso es que acá está la pregunta. De un móvil que tiene una velocidad de 10 metros por segundo, o sea, con esa comienza la velocidad inicial. ¿Y cuánto tiempo aceleró? 15 segundos. ¿Listo? Entonces ustedes lo que van a hacer es simple. En este caso, como ya tenemos las ecuaciones acá definidas, mírenlas acá, ustedes solamente cogían y decían, me preguntan por la velocidad final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la ecuación de velocidad final. Mírenla acá, ¿cierto? Entonces va a aparecer la ecuación de velocidad final. Es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar los datos simplemente, ¿cierto? La velocidad inicial, que sabemos que es de 10 metros por segundo. La aceleración, que es de 3 metros por segundo al cuadrado. El tiempo, que es de 15 segundos, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cuánto da? 3 por 15, 45. Y acá, un segundo dividiendo y un segundo multiplicando se cancelan, me quedan en metros por segundo. ¿Cuánto da 10 más 45? Pues da 55. 55 metros. Ay, miren, acá se me olvidó cambiar esto. Acá es velocidad. Ahorita cuando lo mande. Pero ahí es velocidad final. ¿Listo? Entonces, 55 metros por segundo. Esa será la velocidad final del móvil. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí hay alguien que esté vivo en esta clase o algo? ¿O todo bien? ¿Puedo continuar? ¿Sí puedo continuar o no? Sí. Sí, señor. Bueno, sigamos entonces. Hagamos el otro ejemplo. Miren, un proyectil finaliza su movimiento en una velocidad de 87 metros por segundo. O sea, finaliza, ¿cierto? Entonces, ¿qué será eso? ¿Qué indicará esos 87 metros por segundo? Alguien que me diga. La posición final. ¿Posición? ¿Estamos hablando de posiciones? Velocidad. Velocidad final. Muy bien. Recuerden las unidades. Metros por segundo es unidad de velocidad. Con una aceleración de 6.5 metros por segundo al cuadrado por 11 segundos. Entonces ahí tenemos la aceleración y el tiempo. ¿Cuál será la velocidad con la que inició su movimiento? Entonces, rápidamente los datos. Ya sabemos que la aceleración es de 6,5, la velocidad final de 87, el tiempo de 11 y me preguntan la velocidad inicial. Entonces, ¿yo qué hago?
voy a las ecuaciones y digo, ah, bueno, esta es la velocidad inicial, esta es la ecuación de velocidad inicial. Y tomo esa ecuación y la reemplazo, simplemente, ¿cierto? La velocidad final, 87, la aceleración de 6.5 y el tiempo de 11. Entonces, 6.5 por 11 da 71,5. ¿Cierto? Ahora, segundos dividiendo y segundos multiplicando me cancelan. Me queda un segundo acá vivo, metros por segundo, y metros por segundo se pueden restar. 87 menos 71,5 da 16,5 metros por segundo. Y así sucesivamente es el nivel. Este nivel es muy fácil, este nivel es muy, digámoslo así, es muy intuitivo. Simplemente te preguntan, ¿cuál es esta magnitud? Y tú coges la ecuación que te dan, la planteas y reemplazas los valores. ¿Listo? Y hacen las operaciones. Recuerden que acá es una multiplicación. Cuando están entre paréntesis, es como si tuvieran un por. Uy, se me fue ahí. Bueno, un por. Bueno, recuerden que el por puede ser también un asterisco, puede ser la unión de dos paréntesis, puede ser el signo X. Bueno, en fin. ¿Listo? Bien, este nivel es el más fácil, el más sencillo y el que menos asusta. Ahora, las ecuaciones del Moore no solamente son estas, sino que hay otras ecuaciones. ¿Sí? Ahora veremos las otras ecuaciones que componen el MUA, qué pena, no el Moore, sino el MUA, el movimiento uniforme acelerado. ¿Qué va a pasar con ellas? Pues obviamente se pueden coger y se pueden desglosar desde la velocidad media, desde la ecuación de aceleración y todo ello, pero para no enredarlos, porque pues de todas formas esa es una explicación que yo hacía en clase presencial y que pues demoraba más o menos 2 horas en sacar todas las ecuaciones, no lo voy a hacer, sino simplemente las vamos a enunciar. ¿Qué quiere decir enunciar? Ustedes van a coger y van a ver la ecuación y van a saber cómo se llama cada ecuación. Entonces, estas son las ecuaciones del MUA. ¿Listo? Estas son las otras ecuaciones, además de la de aceleración es igual a velocidad final más velocidad inicial por el tiempo. Estas ecuaciones son las ecuaciones principales del MUA. La primera se llama velocidad en función del tiempo. La segunda se llama posición en función de la velocidad. La tercera se llama velocidad en función de la posición. Y la última, y muy importante, ¿por qué? Porque tiene un factor cuadrado. ¿Sí? Si ustedes ven, en el tiempo, ninguna de estas tiene factor cuadrado en el tiempo, porque todo el movimiento depende del tiempo, pero ninguna de estas tiene un tiempo al cuadrado, y esta sí, se llama posición en función de la aceleración. ¿Listo? En función de la aceleración, y hay veces se le dice en función del tiempo. Posición en función de la aceleración y el tiempo. Bueno, estas 4 ecuaciones son importantes y ustedes técnicamente las tienen que tener de memoria. Y de aquí en adelante, el que se pierda en física tendrá que pasar con química, digámoslo así, ¿sí? El que se pierda este paso, mejor dicho, el que no entienda de aquí en adelante este paso que es fundamental en física, no va a entender el resto de temas que siguen. ¿Por qué? Porque esta es la primera evidencia de que utilizamos más álgebra en física. O sea, acá es donde comienza la matemática corrida para poder entender la física. Un dato curioso, toca tener en cuenta lo que es el reposo. ¿Se acuerdan qué es el reposo? ¿Recuerdan qué decíamos que era el reposo? ¿Ninguno? A ver, una de las pilas. Heidi Beltrán. Heidi, respóndeme rápido. ¿Qué es el reposo? ¿Cuánto está quieto? Exacto, muy bien. Cuando está quieto, cuando la velocidad es 0. ¿Listo?
Y usualmente hay cuerpos que inician su movimiento en velocidad cero, o sea, están quietos y los empujan y entonces cambian su estado de movimiento. Ahora, miremos estas ecuaciones, cómo se plantean. Y pues lo que podemos hacer es ejemplos. ¿Listo? Bueno, pero antes de eso, vamos a ver unas gráficas comparativas entre los dos movimientos que hemos estudiado, el MUR y el MOAN. Estas ecuaciones de atrás, qué pena, yo las vuelvo a poner. Estas ecuaciones de atrás solo se pueden aprender a medida que nosotros, digámoslo así, como que jugamos con ellas, hacemos ejercicios con ellas, ¿listo? Pero por el momento es muy importante que ustedes las tengan a mano cuando ustedes planteen problemas de movimiento uniforme acelerado. ¿Qué quiere decir eso? Que su merced va a coger y va a copiar esas ecuaciones, no solamente en su cuaderno, téngalas presentes en una memoficha, no sé, coja ahí, si quiere tener todas las ecuaciones que hemos visto de física en un octavo de cartulina, y usted viene y dice, ah, bueno, estas son para vectores, estas son para el movimiento uniforme rectilíneo, estas son para movimiento uniforme acelerado, háganlo, ¿sí? Porque más adelante usted se va a dar cuenta que si tiene la ecuación, así como en los niveles anteriores, si usted tiene la ecuación, puede obtener la respuesta. Pero acá va a tener un proceso algebraico. Bueno, entonces vamos a comparar, ahora sí, la gráfica del MUR. Miren, si ustedes se dan cuenta, el MUR siempre da una gráfica lineal. Es decir, si acá teníamos la posición y acá teníamos el tiempo, nos daban rectas, ¿cierto? La comparación entre posición y tiempo que me da la velocidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo comparo la velocidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir que esto esté así, en una línea? Eso significa que la velocidad es igual a una constante, ¿sí? Que no va a cambiar, que siempre va a tener el mismo valor. Cuando usted ve esto, es que la velocidad es una constante cuando yo comparo la velocidad en el tiempo. Y acá, si nosotros comparamos la aceleración en el tiempo, nosotros vamos a tener que esto es cero. O sea, no va a tener aceleración. La aceleración no existe en el MUR. Por lo tanto, nosotros podemos entender que esta gráfica nos da la ecuación de posición en el tiempo. Miren, si ustedes recuerdan la función lineal me dice que puedo tener pendiente positiva, ¿sí? Pendiente negativa, que es una función decreciente, y pendiente igual a cero. Así como lo veíamos en las gráficas que nosotros tratábamos de hacer, que daban picos y todo eso, pues ahí tienen la función lineal. Una función creciente, una función decreciente y una función constante. Cuando era constante, pues ¿qué pasaba? Que la velocidad era cero. Ahora, miremos, la función lineal es y es igual a mx más b, ¿cierto? Esto es una función lineal. Esta fue la que vieron en noveno, que ustedes graficaban rectas, que decían, ah, bueno, como lo vimos en la clase pasada. Bueno, cuando vale 1, entonces 2 por 1, 2 más 5, 7. Listo, entonces le daba el 7 en el y así sucesivamente. Pues acá es técnicamente lo mismo. Voy a cambiar de color para que lo puedan ver. Digamos que lo voy a poner de este azul. Mírenlo acá. Esa XF, que es posición final, es igual a Y. Es igual, ¿cierto? Acá no tengo MX, pero acá sí tengo una BT. Entonces, M, que es la pendiente, o sea, técnicamente la velocidad es la pendiente de la función X, ¿cierto? Más B. ¿Listo? Entonces, técnicamente, esa será. Miren, si ustedes ven esta ecuación de acá, M es igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1. ¿A qué se acuerdan? A esta. A la de velocidad es igual a posición final menos posición inicial
sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cierto? Miren, se parecen mucho. Miren, la pendiente y la ecuación de velocidad. Ahora, si nosotros vemos, esta ecuación es la de velocidad en el tiempo. Y este de acá, aceleración en el tiempo, no existe en el MUF. Ahora miremos las mismas gráficas, pero en el MUA, es decir, en el movimiento uniforme acelerado. Vamos a tener estas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice estas ecuaciones? Pues muy sencillo, que cuando yo miro esta ecuación de posición, esta gráfica que de posición contra el tiempo, me va a dar una función cuadrática, ¿sí? ¿Se acuerdan la función cuadrática? Y es igual a x al cuadrado, por ejemplo, la más sencilla. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿quién es x? El tiempo, ¿cierto? ¿Y qué ecuación me representaba eso? Pues la de posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Cómo se llamaba esa? Posición en función de la aceleración y el tiempo. ¿Listo? Ahora, miren que esto es una función cuadrática, como yo les estaba diciendo, una función cuadrática da una parábola. Ahora, con respecto a la velocidad, pues obviamente la velocidad es una recta, miren que se parece mucho a esto, ¿se acuerdan? Y es igual, acá ya la m es la aceleración, mx más b, ¿cierto? El punto intersecto. Entonces ahí ya tenemos una cosa como un grado mayor y la gráfica de aceleración contra el tiempo pues va a dar una constante. La aceleración siempre va a ser constante. ¿Qué significa cuando la aceleración es variable? Un ejemplo, ¿alguno ha visto Supercampeones? Cuando Oliver y Tom le pegan al mismo tiempo en dos puntos diferentes al balón y como que, no sé, Richard Tex-Tex no logra ver para dónde va el balón, eso es como una doble aceleración. Esa vaina no es posible en este mundo físico, ¿sí? Por eso es que siempre la cagan, siempre que van a intentar hacer ese tiro, digamos que usted con su amigo o amiga intentan pegarle al mismo tiempo al balón, lo que hacen es como ridiculizarse, digámoslo así. Entonces, es por eso, porque no se puede acelerar doble vez un balón, un cuerpo, cualquiera, ni un balón, ni un cuerpo, ni una partícula, ni etcétera, etcétera. En el mundo físico, en este momento, ¿sí? En el mundo cuántico y todo eso es otra cosa. ¿Listo? Digámoslo así, a escala macroscópica. Ahora, vamos a ver cómo se generan las ecuaciones. Entonces, la gracia de esas ecuaciones que nosotros vimos es escoger una, la que necesitamos. O sea, ya no es decir, bueno, la de velocidad final. No. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues tiene que tener primero la pregunta y segundo, debe cumplir con los datos que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a hacer para ello? Una ecuación no puede tener dos incógnitas. ¿Qué quiere decir? Dos cosas que no sepamos dentro del problema. ¿Listo? O sea, si el problema nos dice y sale una ecuación y tiene dos cosas que no sepamos, pues ya ahí podemos descartar. ¿Listo? Quedan 10 minutos. Yo sé que nos vamos a tomar la otra sesión, entonces para que estén pendientes, ya saben que nos tenemos que volver a conectar. Entonces dice, ejemplo 1, si un móvil viaja inicialmente a 18 metros por segundo, recorre desde los 150 metros, bueno, acá está, viaja inicialmente, de una vez vamos subrayando acá, recorre desde los 150 metros hasta los 450 metros, alcanzando en su trayecto una velocidad de 38 metros por segundo, ¿cuál será su aceleración? ¿Cierto? La pregunta es fundamental. Pero ahora comencemos nosotros mismos a reconocer, por ejemplo, este dato.
viaja inicialmente a 18 metros por segundo. ¿Qué dato es? ¿Ninguno? Andrés Rodríguez, a ver, ¿qué dato es ese de viaja inicialmente? Velocidad inicial. La velocidad inicial, muy bien, Lorenz. Velocidad inicial, listo. Ahora dice, recorre desde los 150 metros. ¿Eso qué será? Posición inicial. Posición inicial, muy bien, Daniela. Posición inicial. Tenemos que ir recogiendo los datos del enunciado. Ahora hasta los 450 metros. Este sí está muy fácil. Entonces, ¿qué será? Posición final. Muy bien. Posición final. Alcanzando en su trayecto una velocidad de 38 metros por segundo. Entonces, esta será velocidad final, ¿cierto? ¿Cuál será su aceleración? Entonces, vamos a mirar primero que aparezcan los datos. Ahí está, miren, velocidad inicial, 18 metros por segundo. Velocidad final, 38 metros por segundo. Posición inicial, 150 metros. Posición final, 450 metros. La pregunta, la aceleración, ¿cierto? Pero ¿qué no nos dieron? No nos hablaron de qué. Importantísimo. El tiempo. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan que estas 6 son los datos que les pueden dar en un problema de movimiento uniforme acelerado. Es decir, si ustedes cada vez que hagan un problema de estos, tienen que preguntarse por las velocidades inicial y final, las posiciones inicial y final, la aceleración y el tiempo. ¿Listo? Ustedes siempre tienen que identificar esos 6. Tienen que mirar la pregunta y tienen que mirar qué no les dicen. ¿Listo? Si usted tiene 5 datos, usted puede solucionar el problema genial. Si usted tiene 4 datos, usted tiene que hacer este procedimiento, como lo vamos a hacer acá. Entonces, miren, como yo no me aprendo, o sea, yo sí me las aprendí, la verdad, pero ustedes todavía no se las han aprendido, las ecuaciones, pues vamos a hacer que aparezcan. ¿Listo? Digamos que ahí están todas las ecuaciones que nosotros vimos. Miren, ahí está la ecuación de aceleración, está la ecuación de velocidad final, la velocidad en el tiempo, ¿cierto? La ecuación de posición en función de la velocidad, la ecuación de velocidad en función de la posición y la de posición en función del tiempo y la aceleración. Ahí están las 5. Entonces vamos a comenzar a hacer un juego. Pilas con esto, porque es que es muy importante que ustedes entiendan que cuando nosotros vamos a hacer este recorrido, pues tenemos que mirar que la ecuación tenga la pregunta, pero que no tenga lo que nos falta. O sea, lo que nos falta también es el tiempo. Entonces, miremos, ¿cuáles ecuaciones tienen aceleración? Entonces, identifiquémosla. Ah, bueno, esta tiene aceleración. Esta tiene aceleración. Esta de acá, ¿será que tiene aceleración? No. Entonces, de una vez yo digo, esta no me sirve, la tengo que descartar. Esta tiene aceleración, ¿cierto? Y esta obviamente tiene aceleración. Listo, tenemos 4 ecuaciones hasta acá. Ahora vamos a descartar con aquellas que tienen tiempo. ¿Listo? Entonces, miremos. Esta tiene tiempo, miren. Entonces, esta ya no me sirve. Esta tiene el tiempo acá. Por lo tanto, esta tampoco me sirve. ¿Esta de acá tiene tiempo? No, ¿cierto? Esa de velocidad final al cuadrado no tiene tiempo. Entonces, esta hasta el momento es la que me va a servir. ¿Y esta de acá tiene tiempo? Sí, mire, lo tiene 2 veces. Acá y acá. Entonces, por lo tanto, esa no me sirve. Listo, ya tengo la ecuación que me sirve. Entonces, la voy a plantear. ¿Cuál es la incógnita? Acuérdense que la incógnita es la aceleración, pero no esta aceleración es igual a tanto, no.
está dentro de la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejarla. ¿Listo? Nosotros tenemos que hacer un proceso de despeje para poder generar el dato. Entonces, miren, vamos a hacer que aparezca la ecuación. Ahí está grandecita. Ya sabemos que es esa. Ahora, como lo que tenemos que despejar es aceleración, comenzamos de lo más externo. Y lo más externo es esto. ¿Sí? Entonces, velocidad inicial que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me queda así. Ahora, lo más externo de acá, ¿cierto? ¿Qué será? Pues este 2 y esta partecita de acá. ¿Qué están haciéndole a la aceleración? La están multiplicando, ¿cierto? Entonces van a pasar a dividir, ¿cierto? Miren, estos dos están multiplicando, tienen que pasar a dividir. Entonces me queda esta ecuación de acá. Ya lo tengo despejado, miren, ya está solita a un lado del igual la aceleración. Ahora sí, reemplazo los datos. ¿Cuánto es la velocidad final? Bueno, voy a hacerlo por este lado. 38 metros por segundo, que tiene que ir al ¿qué? Al cuadrado, miren. Acá tiene que ir al cuadrado, pues acá también tiene que ir al cuadrado. Menos la velocidad inicial al cuadrado, pues ya sabemos que la velocidad inicial es de 18 metros por segundo, elevados al cuadrado, sobre 2, ¿cierto? Ese 2 que es este mismo 2 que aparece acá. Posición final, pues la posición final son 450 metros, menos la posición inicial, 150 metros. Entonces hagamos rápidamente los cuadrados. ¿Cuánto da 38 al cuadrado? Pues será 38 por 38, que da 1044. Menos 18 al cuadrado, ¿cierto? Que da 324. O sea, 18 por 18 da 324. Dividido 2 por 450 menos 150. Pues 450 menos 150 da 300. 300 por 2 da 600. Y esto yo lo hago en calculadora. Simplemente digo 1444 menos 324 dividido 600. Y eso me da 1,86 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces, si lo ven ahí, ahí es donde terminaba el ejercicio. Todos los ejercicios que vienen de aquí en adelante técnicamente van a ser así. No es que le van a decir velocidad final y usted va a tener la ecuación de velocidad final. No. Van a tener que hallar la ecuación a punta de ¿qué? A punta de despeje. ¿Listo? Hay ecuaciones que sí están directas, como por ejemplo la de velocidad en función del tiempo y la de aceleración, ¿cierto? Pero, bueno, y la de posición final, pero a veces, ¿sí? A veces sale y a veces no. Entonces miremos nuestro segundo ejemplo para que continuemos con esta clase. Ay, se me fue mucho. Ay, me quedó uno. Ya. Listo. Espérense, yo bajo esto para poder ver. Entonces dice, hallar el tiempo que tarda un cuerpo que inicialmente se encuentra en reposo, recorre 289 metros con un factor de aceleración de 4,5 metros por segundo. Además, hallar la velocidad en este punto. Entonces, acá, si nosotros lo vemos, tenemos doble pregunta. Lo primero es hallar el tiempo, ¿cierto? Entonces, acá ya tenemos la pregunta, el tiempo. Que tarda un cuerpo que inicialmente se encuentra en reposo. Listo. Entonces eso me indica una cosa. ¿Cuál? Cuando le dicen inicialmente en reposo, ¿qué significa? Que la velocidad inicial es 0, ¿cierto? Entonces, ya tenemos uno de los datos, velocidad inicial y el tiempo, que es la pregunta. Recorre 289 metros. O sea que esa ¿qué va a ser? La posición final. Muy bien, la posición final, ¿cierto? Entonces, de una vez,
¿Hay alguna otra posición que me indiquen? Miremos. Con un factor de aceleración, de una vez me dicen cuánto es la aceleración, de 4,5 metros por segundo al cuadrado. Y hallar la velocidad en ese punto, ¿cierto? Entonces la velocidad en ese punto significa la velocidad final. Miren ahí como yo lo dije ahí. Ahí está la ecuación y no la pude animar. Se me pasó. Bueno, pero no importa. Entonces, como no hay ningún otro, pues yo me voy acá a reposo. Reposo también podría decirse que es la posición inicial. Y si me dicen posición inicial y no me lo dicen en todo el problema, pues yo digo que la posición inicial es igual a 0. ¿Listo? Si a usted no le dicen una posición inicial, sino le dicen una posición final nomás, pues usted asume que la posición inicial es 0. ¿Listo? Entonces miremos nuestros datos. Miren, como les decía, el reposo, la velocidad inicial es 0, la velocidad final, que es la pregunta, ¿cierto? La posición inicial, que es 0 por lo del reposo, la posición final, que son 289 metros, la aceleración de 4,5 metros por segundo al cuadrado y el tiempo, que es nuestra pregunta. Entonces no tenemos dos cosas, ni velocidad final, ni tiempo. Entonces vamos a ir a nuestras ecuaciones para poder saber cuál es la que nos sirve. Dame un momentico, yo miro el chat por acá. Tan. Listo, ya leí eso. Bueno, entonces vamos a mirar nuestras ecuaciones. ¿Cuál nos sirve? Lo primero, la primera pregunta es el tiempo. Entonces vamos a comenzar primero con el tiempo. ¿Listo? Entonces, debe tener tiempo. Entonces el tiempo está acá. El tiempo está acá. El tiempo está acá. ¿Cierto? Acá no está. Entonces de una vez está no me sirve. Y el tiempo está acá. Y está acá. ¿Cierto? Entonces tenemos 4 ecuaciones. Ahora, no debe tener velocidad final, que es el dato que nos falta, ¿cierto? Entonces, mire, acá está velocidad final, no me sirve. Acá está velocidad final, no me sirve. Acá está velocidad final, no me sirve. Por lo tanto, la única que me tiene que servir es esta porque es la única que me sobrevive. Pero acá no hay velocidad final, ¿cierto? Hay posición final, es igual a posición inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, esa es la ecuación que nosotros debemos usar. Esta última, que se llama posición si quieren llamarle nada más, posición en función del tiempo. Listo, ahí está, posición en función del tiempo. Ahora, esta ecuación es importantísima que ustedes sepan esto. Primero se pone que es 0. ¿Listo? Cada vez que utilicemos posición en función del tiempo, lo primero, muchachos, escuchen bien, lo primero que ustedes deben saber es qué elemento es 0. Entonces miremos qué elemento es 0. 0 es la posición inicial. Y 0 es la velocidad inicial. 0 por cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. 0, listo. Entonces, por ejemplo, esto se me vuelve 0. 0 por t, pues da 0, se cancela. Y más 0, pues nada, también se cancela. Por lo tanto, solo me queda sobreviviendo este pedacito. Miren, tan fácil. ¿Sí lo ven? Todo esto se anuló y solo me queda viviendo este pedacito. Para eso sirven esos ceros. ¿Listo? Para simplificar. ¿Cuál es nuestra pregunta? Nuestra pregunta es el tiempo. Entonces acá tenemos que despejar tiempo. Entonces rápidamente, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. La aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda así. Lo cambié de lado para que se viera ahí. Tiempo al cuadrado es igual a posición final, 2 posición final dividido aceleración. Listo. Ahora, ¿qué hago con este cuadrado? ¿Cómo lo puedo quitar?
¿Cómo puedo despejar ese cuadrado? ¿Cuál es la función inversa a la potencia? ¿No se acuerdan? Es la radicación. Entonces yo tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Pues obviamente acá entonces yo saco raíz y raíz de algo al cuadrado, pues esto se cancela con esta raíz y ya me queda solamente t. Entonces me queda raíz cuadrada de 2 posición final sobre aceleración. Y listo, muchachos. Yo reemplazo. Raíz cuadrada de 2 por 289 metros, que recuerden que esa es la posición final, ¿cierto? Dividido 4,5 metros por segundo al cuadrado. Esto es simplemente calculadora. De aquí en adelante recuerden que ustedes deben tener su calculadora científica, ¿cierto? Recuerden que no es que yo se las mande a comprar, sino que usted debe poseerla, pídasela a un primo, a un sobrino, al hermano que está grande, que ya está en la universidad, a el vecino, a su amigo, en fin, consígase la calculadora. O sea, no digo que se la compre, pero consígasela para la clase porque pues es importante. Ese tiempo me da 11,33 segundos. Esto 2 por 289 da 578. 578 dividido 4,5 da tanto y eso la raíz da 11,33. O sea, 500, ¿cuánto es que dije? 578 dividido 4,5 debe dar más o menos alrededor de 129 o algo así. ¿Listo? Por ahí, por el 120 y algo. Y la raíz da 11,33. Listo. Ahora, la otra pregunta. Cada vez que haya otra pregunta, yo tengo que entender que se me va a agregar un dato. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ya sé cuál es el tiempo en el que llegó a ese punto, a los 289 metros. Entonces yo tengo que reemplazar ese dato en la siguiente pregunta. Hallar la velocidad en ese punto, pues será meter ese tiempo acá. ¿Sí? Ahí es donde va a estar. Entonces miremos, ¿qué es cero? Cero es la velocidad inicial. Entonces me queda solamente velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Reemplazo los datos. Velocidad final es igual a 4,5 metros por segundo por los 11,33 segundos. Y eso da 51 metros por segundo. ¿Listo? Esa es la velocidad final. Ahora, el ejemplo 3. ¿Con qué velocidad inicia un cuerpo? O sea, de una vez nos dicen la pregunta, ¿no? Velocidad que inicia. Que tarda 35,6 segundos en recorrer desde los 87 metros hasta los 742 metros, finalizando con 32 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, de una vez, sabemos la pregunta es la velocidad inicial. ¿Cierto? 35,6 segundos, pues obviamente esto es tiempo. Desde los 87 metros, ¿esto qué será entonces? Ustedes díganme. Posición inicial. Muy bien, Daniela. Posición inicial. Y 742 metros, pues obviamente será posición final. Y en este caso, miren, me dan es 32 metros por segundo. Esto será velocidad ¿qué? Final. Listo, ya tengo identificadas las variables. Entonces yo cojo y digo, bueno, la velocidad inicial es la pregunta. La velocidad final es de 32 metros por segundo. La posición inicial es de 87 metros. La posición final, 742 metros. No me dijeron nada de aceleración.
¿cierto? No hay nada metros por segundo al cuadrado. Y tengo la pregunta que es la velocidad inicial. Y me dijeron el tiempo. El tiempo es de 35,6 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar las ecuaciones y a mirar cuál es la que me sirve. Debe tener velocidad inicial. Entonces yo digo, bueno, listo, de una vez. Velocidad inicial, acá está. Pero no debe tener aceleración, miren. Entonces yo digo, bueno, esta tiene aceleración, mírenla. De una vez, baila, ya no me sirve. Esta tiene velocidad inicial, pero también tiene aceleración. Baila, ya no me sirve. Esta tiene velocidad inicial. No tiene aceleración, entonces esta debe servirme. Hay veces que sirven dos, ¿no? Esta tiene velocidad inicial, pero no tiene aceleración. Vaya, ya. Y esta tiene velocidad inicial, pero tiene aceleración. Entonces, baila. Ya sabemos cuál es la que nos va a servir. La tercera ecuación. Entonces la planteamos. Posición final menos posición inicial es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es identificar en dónde está lo que tengo que despejar. Por acá me quedo. Borramos esto de acá. Listo. Entonces, si yo tengo que despejar es este de acá. Entonces, comencemos por lo más externo. Pues lo más externo es esta multiplicación de t, ¿cierto? T que está multiplicando pasa ya a dividir. Y me queda así. Posición final menos posición inicial sobre t es igual a este paréntesis de acá, que era velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Ahora, el 2 está multiplicando, está dividiendo, qué pena. Pasa a multiplicar todo lo de arriba, o sea, acá se abre como un paréntesis así. ¿Listo? Entonces me queda así. 2 por posición final menos posición inicial sobre el tiempo es igual a velocidad final más velocidad inicial. Ahora, este que está sumando pasa ya a restar. Entonces me queda así, tan. Lo mismo, pero pues entonces este queda negativo. Es igual a velocidad inicial. Listo, ya está despejado. Entonces comenzamos a reemplazar los datos. La posición final son 742 metros. La posición inicial, 87 metros y 35,6 segundos, ¿cierto? Del tiempo. La velocidad final decían que es de 32 metros por segundo. Yo hago eso en una calculadora, o sea, 2, abro un paréntesis, 742 menos 87, le digo el igual, dividido 35,6, igual, después menos 32, igual, y eso me da, bueno, acá da, lo de ese paréntesis da 36,79, menos 32 da 4,79 metros por segundo. ¿Listo? Esa será la velocidad inicial de ese cuerpo. Ahora, no me lo piden, pero pues hallemos la aceleración. Tenemos todos los datos, hallemos su aceleración. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente yo voy a tomar la ecuación más sencilla, que es la de aceleración directamente, y reemplazo los datos. Entonces, 32 metros por segundo, que es la velocidad final que nosotros la veíamos acá dentro de los datos. Esta de acá. Menos la velocidad inicial, que es esta que acabamos de hallar, 4,79 metros por segundo, dividido 35,6. La aceleración es de 0,76 metros por segundo. Aunque no me lo pedían, pero pues se puede hacer. ¿Listo? Si nos piden la doble, digámoslo así, la doble explicación. Con un dato que ya hallamos, podemos hallar el otro, el que nos falta. ¿Listo? Usualmente nos dan 4 datos. Bueno, este es el otro ejemplo que nosotros vamos a ver. Un bus intermunicipal que viaja a 53 metros por segundo, o sea, va embalado ese man, porque si a 20 metros por segundo va a 72 kilómetros por hora, o sea, ese man va a más de 160 kilómetros por hora.
¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y por eso la imagen. Debe frenar debido a un transeúnte inconsciente. Frena a una tasa de menos 80 metros por segundo al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, ¿cuánto recorre en lo que tarda en frenar? O sea, ustedes saben que frenan y se deslizan, ¿cierto? En cierta parte, o sea, usted aplica los frenos y usted sabe, ya sea en moto, en bicicleta, en lo que vaya, usted va frenando y no frena inmediatamente, ¿cierto? Bueno, a menos de que sea un freno neumático y usted sale por la inercia. Pero usualmente usted desliza al frenarse, o sea, ¿cómo se llama eso? Derrapa, el derrape. Usted cuando frena, derrapa con las llantas. Entonces, es lo que suena así, como que se llama derrape. Ay, gracias Valentina, está, pero súper consciente de la clase. Ahora, dice, ¿cuánto recorre en lo que tarda en frenar? O sea, en frenar sería en llegar a velocidad ¿qué? 0, ¿cierto? Cuando no haya velocidad, frenó. ¿Será que atropella al transeúnte que se encuentra a 10 metros de donde lo ve e inicia a frenar el conductor? Es decir, el conductor tiene 10 metros de ventaja del man que se le atraviesa. ¿Será que lo coge o será que no? ¿Qué tiempo tarda esta frenada? Miren, son 3 cosas que nos preguntan y así van a ser los problemas, por ejemplo, de la Nacional, cuando ustedes vayan, del ICFES, muchos de ellos salen así. Bueno, ya no tanto porque ya ahora les preguntan severas pendejadas si ustedes se confían y piensan que van a sacar 500 y sacan 150. Pero si preguntaran esto, pues sería como mucho más fácil. Sin embargo, en la Nacional, en el examen de la Universidad Nacional, preguntan mucho así, las cosas así, como que 3 cosas al mismo tiempo y le dan una opción de respuesta con las 3. Bueno, entonces comencemos primero mirando qué son los datos del problema. Entonces dice, viaja a 53 metros por segundo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿La qué? ¿Qué significan los 53 metros por segundo? A ver. Juan David Gutiérrez, ahí que está super pilo. Juan David. Aceleración. Eric Zambrano, no, aceleración no. Aceleración tiene metros por segundo al cuadrado. Mire, esta de acá, menos 80 metros por segundo al cuadrado, esa sí es la aceleración. Esta de acá es una velocidad. ¿La velocidad qué? Inicial. Inicial, muy bien. Él va viajando a esa velocidad. Debe frenar, ¿cierto? Cuando yo digo debe frenar, frene, ¿usted qué dice? O sea, cuando me dice frene, quédese quieto, ¿cierto? Por lo tanto, acá es la velocidad final. Me dice que la velocidad final, ¿cuánto tiene que ser? Quédese quieto. 0. ¿Cero? Exacto, 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos, miren, ya tenemos aceleración, velocidad inicial, velocidad final, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, ¿cuánto recorre en lo que tarda en frenar? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto recorre? Es la posición final, ¿cierto? Nos preguntan como una posición final acá, en la primera. Vamos a ir pregunta a pregunta. Comencemos con la primera. Entonces, digamos que tenemos la velocidad inicial de 53 metros por segundo, la velocidad final de 0 metros. La posición inicial, como nos preguntan la posición final y no nos dan la posición inicial, pues uno viene y dice, ah, bueno, listo. Pues si yo digo, ah, bueno, cuento desde ese momento que comienza a frenar hasta allá. Entonces comienzo a decir, ah, bueno, el derrape, como cuando ustedes vienen y le dicen la frenada de triciclo, ¿cierto? Como de que esa línea negra,
Ah, mide, pues desde acá comenzó y usted la mide. Ah, bueno, desde acá viene comienza 1, 2, 3, 7, 10 metros. Bueno, en fin, lo que sea, ¿cierto? Pero usted comienza desde ahí a medir. Por lo tanto, la posición inicial es 0. La posición final, que es la pregunta, ¿cierto? La aceleración que me la dan, menos 80 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo, que no me lo dicen por ningún lado. No me dicen cuánto tardó en frenar, ¿cierto? Entonces yo tengo que mirar las ecuaciones. Miremos. Tengo que hallar posición final, pero no debe tener tiempo. Entonces miremos esta de acá. ¿Tiene posición final? No, ni siquiera la tiene. Entonces no me sirve de una vez. ¿Tiene posición final? No me sirve porque no tiene posición final. Esta, ¿tiene posición final? Claro que sí tiene. ¿Pero tiene tiempo? También, miren. O sea que esta tampoco me sirve. Esta de acá, ¿tiene posición final? Sí, mírenla acá. ¿Tiene tiempo? No. Entonces, esta me va a servir para poder hacer el problema. Esta de acá, ¿tiene posición final? Sí. ¿Pero tiene tiempo? Uy, 2 veces, mire. Una acá y la otra acá. Entonces, esta no me sirve. ¿Listo? Entonces planteo la ecuación que me sirve. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por la resta entre la posición final y la posición inicial. Recordemos que lo que tenemos que despejar es la posición final, porque esa es la pregunta. Entonces, primero por lo más externo. Lo más externo es este. Velocidad inicial que está sumando pasa ya a restar. Entonces me queda así. Ah, bueno. También los ceros es importante, qué pena. El 0. La velocidad final es 0. Recuerden que nosotros nos quedamos quietos, ¿cierto? Y también la posición inicial es 0. Para poder simplificar las ecuaciones. Entonces me queda así. 0 es igual a velocidad inicial más 2a. Pues a tenía que multiplicar a este y a este, pero como este es 0, pues ya no importa, ¿cierto? 2a xf. Entonces ahora sí, esta velocidad inicial la voy a pasar al otro lado. Está positiva, pasa negativa. Y ahora, como esta es la pregunta, ¿cierto? Esta de acá, pues 2 aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Y como ya está solita a un lado del igual, ya está despejada, pues yo reemplazo los datos. Entonces, menos 53 metros por segundo al cuadrado, dividido 2 por menos 80, ¿cierto? Entonces este menos con este menos se va a cancelar, menos multiplicando y menos dividiendo se cancela. Y ustedes hacen esa operación en calculadora, 53 al cuadrado dividido 2 por 180 queda 160. Entonces 56 al cuadrado dividido 160, eso da 17,55 metros. ¿Listo? O sea que la frenada del man fue de 17 metros y medio. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿será que atropella al transeúnte que se encuentra a 10 metros de donde lo ve e inicia a frenar el conductor? ¿Será que lo atropella? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque la frenada le costó 17,55 metros y él está a 10 metros. O sea, baila, lo frenó, lo atropelló. Ahora, lo que dice es, ¿qué tiempo tarda en esta frenada? Entonces, obviamente, como ya tenemos todos los datos, pues lo más sencillo es coger las ecuaciones más fáciles. Y una de las más fáciles es la de aceleración. Nosotros tenemos que hallar el tiempo, ¿cierto? Entonces el tiempo va a pasar acá a multiplicar y la aceleración que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Listo? Entonces va a quedar así. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Reemplazamos los datos. Velocidad final es 0, velocidad inicial es
menos 53 metros por segundo al cuadrado sobre menos 80 metros por segundo al cuadrado. Entonces, obviamente el 0 no quita ni nada. Menos dividido menos da más. 53 dividido 80 queda 0,66 segundos. O sea, si un man va a más de 150 kilómetros por hora, que es lo que usualmente va una flota, así, y usted se le cruza, él tiene nada más medio segundo si usted está a más de 20 metros de él. ¿Listo? Medio segundo para poder frenar. O sea, en medio segundo se hace una frenada de 17 metros y medio, para que más o menos lo tenga en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, se lo llevó de una, lo atropelló. Bueno, muchachos, entonces, estos son los 4 punticos, como yo les dije, quedamos en el acuerdo de que vamos a hacer clase la semana y se entrega en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces están los 4 punticos. No son de los sencillos, son de los de un poquito más de nivel. ¿Hay un nivel más avanzado? Claro que sí, hay un nivel más avanzado. Pero pues ustedes tienen que lograr manejar este nivel y si lo logran manejar, pues simple. Entonces, como dicen ahí, es el momento de que ustedes lo hagan, ¿cierto? Hay 4 punticos, un coche que circula a una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar esto, ¿cierto? ¿Cómo se cambia a kilómetros por hora? ¿Ustedes se acuerdan? ¿A metros? No, sí, a metros. O sea, entonces, por ejemplo, kilómetros significa 1000, ¿cierto? Y una hora, ¿cuántos segundos tiene? No me van a decir que 60 porque los coja cachetadas desde acá. Una hora, ¿cuántos segundos tendrá? Un minuto, a ver, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Listo, Daniela. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60, o sea, sería 60 por 60, ¿da? 3600. Entonces, si ustedes quieren cambiar esto a metros por segundo, pues será 72 kilómetros. Entonces será por 1000, ¿cierto? 1000 metros. Ya no serán kilómetros, sino 1000 metros. Uy, casi que no hago esa M. Dividido una hora, pero una hora son 3600. Uy, alguien está escribiendo ahí en el chat, pero segundos. Entonces ustedes hacen ese cambio y obviamente esto les va a dar 20. Bueno, entonces ustedes lo hacen con 144. ¿El segundo periodo es solo esta guía o ya hay otra? Ya hay otra, Andrés Felipe. La anterior ya está publicada en Edmodo. Pilas, porque es de movimiento uniforme rectilíneo y función lineal. Listo, entonces lo mismo hacen con 144 y miran cuánto les Profe. da. Sí, señora. O sea que la guía que nos dejó la semana antepasada es del segundo periodo también. Sí. Vamos a Ok. calificarla para el segundo periodo. Yo ya les había dicho. Creo que usted estaba ¿Y como esa se perdida. entrega esta semana o la otra? Esta semana. Esta es la que se entrega bueno. dentro de 15 días, Heidi. Bueno, gracias. Bueno. Entonces ahí hacen lo mismo con esta. Acá tienen el tiempo, mírenlo. ¿Qué aceleración tiene este coche? Entonces ya saben que tienen que hallar la aceleración. ¿Qué espacio ha recorrido en este tiempo? Ya saben, ¿cierto? Y recuerda hacer las conversiones. Un móvil parte del reposo, importante, miren por acá. Bueno, ustedes lo hacen ahí. Recuerden que acá debe estabilizar su velocidad a 40 kilómetros por hora, entonces recuerden hacer esto también con este cambiecito, en vez de 72, pues ponen ahí eso, 40. Y así sucesivamente, bueno. Entonces ustedes pueden, muchachos, este es el taller para esta semana. Yo veré, ya tú sabes. Entonces, todos a cumplir con la actividad. Recuerden que tienen técnicamente 15 días, pero tienen 3 días para entregarme el anterior taller que era de función lineal. Bueno, espero que todos la cumplan, todos hagan su actividad, ¿sí?